Buenos días, somos María José Sánchez Ayuso de Atención Psicológica en Madrid y Margarita Alcaide Risotto de la Universidad Camilo José Cela. Queremos dar las gracias a la organización de la sexta edición del Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia por darnos la oportunidad de participar en este proyecto y contribuir con nuestra investigación en el aprendizaje intergeneracional, junto a los niños, niñas y adolescentes que nos están viendo hoy, con el fin de seguir construyendo escuelas más participativas, innovadoras y emprendedoras. La investigación de la que vamos a hablar hoy, la que vamos a presentar, se titula La influencia del autoconcepto en variables como el rendimiento académico, el género, la estructura familiar y los estilos de comportamiento social en alumnos de primero y segundo de bachillerato. El protagonista principal del acto educativo es el alumno y, en consecuencia, las variables que estructuran su personalidad y las que a ella afecta resultan decisivas. Esto es lo que señalaba Antoni en el año 2006 y fue una de las premisas en las que nos basamos para llevar a cabo esta investigación. Ahora bien, en las últimas décadas, el estudio del autoconcepto ha cobrado gran relevancia, pero antes de continuar, ¿qué es el autoconcepto? ¿Autoconcepto y autoestima son lo mismo? Bueno, si bien es cierto que durante muchos años se utilizaron como en la literatura como sinónimos, cada vez la diferenciación entre ambos es mayor. La mayoría de los autores asocia el término autoconcepto a los aspectos cognitivos del conocimiento de uno mismo y utilizan la denominación de autoestima para aspectos evaluativos o afectivos. Es decir, la autoestima podría definirse como el grado de satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia de su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia sí mismo. El autoconcepto, por otra parte, es el producto de esa actividad reflexiva. Sería el concepto, la idea que el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social y espiritual. Podemos decir o señalar que el autoconcepto es multidimensional y que está formado por distintas dimensiones como la académica o laboral, en este caso vamos a centrarnos en la académica solamente, la social, la dimensión física, la emocional y la familiar. Y teniendo esto en cuenta, ¿qué era lo que nos planteábamos? Bueno, pues queríamos comprobar la posible relación entre las diferentes dimensiones del autoconcepto en alumnos de primero y segundo de bachillerato y el rendimiento académico, el género, siendo chico o chica, la estructura familiar y los estilos de comportamiento social. De acuerdo con el objetivo que nos planteábamos, el estudio sigue el método de correlación de Pearson para saber la significatividad o la significancia entre las distintas dimensiones del autoconcepto y las variables de las que hemos hablado recientemente. El rendimiento académico, el género, el itinerario, si el alumno había repetido el tipo de estructura familiar,
el curso y el estilo de comportamiento social. También se realizó un estudio descriptivo realizando un análisis comparativo en base a los datos que recogimos. Los participantes eran alumnos de un colegio de carácter privado concertado, religioso, de la ciudad de Madrid. El colegio tenía etapas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Como hemos señalado previamente, nos centramos en esta última etapa, en la etapa de bachiller. Los participantes fueron un total de 103, 53 chicas y 50 chicos. El curso de primero de bachillerato estaba compuesto por 50 alumnos y alumnas, 8 de humanidades, 20 de ciencias sociales y 22 de ciencias. Segundo de bachillerato constaba de 53 alumnos y alumnas, 5 de humanidades, 21 de ciencias sociales y 26 de ciencias. Los instrumentos para llevar a cabo la investigación y la recogida de datos fueron 2 cuestionarios autoaplicados. El primero recogía información sobre el género, si era hombre o mujer, el tipo de estructura familiar, extensa, cuando vivían con varias generaciones dentro del domicilio, por ejemplo con los abuelos, nuclear, cuando vivían los progenitores junto a los hijos, separada o divorciada, monoparental, recompuesta y otras. Dentro del apartado otras integramos aquellas estructuras familiares donde había viudedad. El curso, que era primero y segundo de bachillerato, como hemos señalado anteriormente, y el estilo comunicativo del alumnado, pasivo, asertivo y agresivo, que se evaluó mediante un supuesto práctico. También había un apartado para recoger la nota media de cada alumno del primer semestre, que fue facilitada por el colegio. ¿Y por qué el primer semestre? Porque la evaluación tuvo lugar a lo largo del segundo. El segundo cuestionario fue el autoconcepto Forma 5 de García y Musito, que consta de 5 subescalas para evaluar las diferentes dimensiones del autoconcepto que hemos señalado previamente. La dimensión académica o laboral, en este caso nos centramos en la académica porque no trabajaban, la dimensión social, emocional, familiar y física. Los cuestionarios se administraron a lo largo de una jornada escolar para asegurar que todos los rellenasen de la misma forma e integrasen las indicaciones de la misma manera. Se procedió a dar la misma instrucción a cada grupo de alumnos y los pasos a seguir fueron los mismos, garantizando la absoluta confidencialidad y el uso de los datos para fines exclusivamente científicos. Se asoció la nota media de cada alumno facilitada por el colegio al cuadernillo correspondiente. Posteriormente, se corrigieron las puntuaciones y se introdujeron en la base de datos, para finalmente llevar a cabo el estudio descriptivo y el análisis de correlación de Pearson mediante el programa estadístico SPSS versión 19. Como podemos ver, la tabla 1 muestra las correlaciones entre las distintas dimensiones del autoconcepto y las variables anteriormente señaladas, es decir, el rendimiento académico, el estilo comportamental, en la esfera social y la estructura familiar. Los resultados muestran que el autoconcepto académico y el familiar correlacionan de forma positiva con el rendimiento académico. El autoconcepto académico correlaciona de forma significativa con el autoconcepto social, familiar y físico.
El autoconcepto social correlaciona significativamente con las dimensiones académica, emocional y física. El autoconcepto emocional correlaciona significativamente con el autoconcepto social. El autoconcepto familiar correlaciona significativamente con el autoconcepto académico. El autoconcepto físico correlaciona positivamente con el autoconcepto académico y social. A destacar que no se encontraron correlaciones significativas entre el estilo de comportamiento social y de estructura familiar con el resto de variables de estudio evaluadas en la tabla 1. La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos del estilo de comportamiento social en función del autoconcepto total. Y bueno, con ella nos damos cuenta de que existen más sujetos con un estilo comportamental social asertivo, seguido de aquellos que mostraron un estilo de comportamiento agresivo, para finalmente encontrarnos con aquellos que mostraron un estilo de comportamiento inhibido. La tabla 3 muestra los parámetros descriptivos de los estilos de comportamiento social y puntuaciones directas de los autoconceptos académico, social, emocional, familiar y físico. En ella podemos observar que los sujetos con un estilo de comportamiento social agresivo tienen el autoconcepto familiar más elevado, seguido del físico, el académico, el social y finalmente el emocional. Mientras que los sujetos con un estilo de comportamiento social inhibido y asertivo poseen un autoconcepto familiar más elevado, seguido del social, el académico, el físico y el emocional. La tabla 4 nos muestra la estructura familiar y las puntuaciones directas de los autoconceptos. En ella observamos que el tipo de familia nuclear es la estructura predominante, seguida de la separada, la recompuesta, la monoparental, la extensa y otros, que como ya hemos señalado previamente, aquí se atribuyeron, apareció el tipo de estructura en la que uno de los progenitores se había quedado viudo. La tabla 5 nos muestra los parámetros descriptivos del sexo, puntuación directa del autoconcepto total. En ella observamos una muestra casi homogénea respecto al sexo de los sujetos, evidenciando una ligera predominancia del género femenino frente al masculino. Y los valores del autoconcepto total respecto al género son prácticamente iguales, siendo las mujeres las que poseen un autoconcepto ligeramente más elevado. Para concluir, podemos decir que las dimensiones académica y familiar del autoconcepto correlacionan positivamente con el rendimiento académico, por lo que aquellos alumnos que mostraron un elevado autoconcepto familiar o académico tendrían un mejor rendimiento escolar. En cuanto al género, como ya hemos señalado anteriormente, las mujeres tienen un autoconcepto total más alto que los hombres. Respecto al comportamiento social, el alumno con un estilo de comportamiento social asertivo posee un mayor autoconcepto académico, seguido del social, el físico, el familiar y el emocional, que aquellos que tienen un estilo comunicativo, pasivo y agresivo. No existe correlación entre el estilo de comportamiento social y las distintas dimensiones del autoconcepto. Sin embargo, si analizamos los parámetros descriptivos, podemos apreciar que los autoconceptos académico, emocional y físico más elevados se corresponden con el estilo comportamental agresivo y las puntuaciones más elevadas en las dimensiones social y familiar están asociadas al estilo asertivo, siendo el inhibido el que posee las puntuaciones más bajas.
Por último, y teniendo en cuenta la estructura familiar, aquellos alumnos que forman parte de una estructura de familia nuclear, es decir, con ambos progenitores, tienen un mejor autoconcepto académico, social, físico, familiar y emocional que aquellos cuyos padres están separados. Sin embargo, observamos que estos últimos puntúan más alto en las dimensiones social y emocional. Con estos datos podemos concluir que es importante tener en cuenta la estructura familiar de la que proviene el alumnado y su estilo de comportamiento, ya que ayudará al profesorado a entender ciertos comportamientos y actitudes y así poder orientar mejor a los alumnos dentro del proceso educativo. Para finalizar, queríamos daros las gracias por vuestra atención recibida y deseamos que las aportaciones de nuestra investigación hayan sido de vuestro interés. Aquí os dejamos los datos de contacto por si tuvierais alguna duda o quisierais ampliar información. Muchísimas gracias por vuestra atención.